Amén. Gracias, Padre. Sabes, voltea con la persona que está a tu lado y dile, Él es bueno para con nosotros. ¿Cuántos entendemos eso? Sabes, Él es el que concede muchas veces y concede el anhelo de nuestros corazones o el deseo que hay en nuestras vidas, que hay en nuestros corazones. Ah, Sabes, el día de ayer, ah, solamente una cosa le pedí al Padre el día de ayer, que me diera el favor de poder enseñar, de poder predicar en esta tarde. Todo lo que fue ya la noche, la madrugada, no dormí, yo no sé, ¿verdad? No sé a quién haya pasado una vez por alergia, nunca me había pasado de esa manera. Te estoy diciendo, destornudo tras destornudo, goteo tras goteo, nariz tapada, sentía que se me iba el aire, los oídos tapados, ¿verdad? Por donde quiera una alergia que te voy a decir, que lo único que salió en la mañana, cuando me levantaba y oraba al Padre, era: Padre, dame simplemente el favor de poder enseñar, de dar tu palabra, ¿verdad? Y sabes que Él es bueno. Y de una cosa sí puedo estar seguro. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: Él escucha tu oración y tu clamor que sale de tus labios. De lo que tú y yo siempre podemos estar seguros es el Padre conoce el tiempo y los días, dice la palabra que Él conoce, Él sabe los tiempos y los días y las horas que nos serían dadas a cada uno de nosotros. Y muchas veces nuestras aflicciones y nuestras preocupaciones, siempre vamos a tener luchas, pero en medio de esas luchas siempre tenemos que permanecer firmes, confiando en Él, sabiendo que la única palabra de quién es de Él. Y de una cosa, mientras la pastora daba la palabra y hablaba ciertamente cómo en estos días vivimos tiempos difíciles, pero cómo cuando tú y yo clamamos y pedimos al Padre, sabes, eso traía confirmación a lo que yo quería compartir en este día, en esta tarde, y hablar con ustedes. Y yo le decía: Padre, dame el favor de poder hablar, de poder compartir tu palabra, de poder enseñar. Siempre tú y yo vamos a pasar por tiempos difíciles y por luchas en nuestras vidas. Yeshua dijo, en este mundo tendrán aflicciones, pero confiar en mí, que yo he vencido al mundo. Luchas siempre tú y yo las vamos a tener. Y sabes, el día de mañana, yo no sé cuántos han estado de pendiente, pero el día de mañana se celebra o se estará celebrando la celebración de Hanukkah por todo Israel. Si tú miras Israel ahorita en esos tiempos, Israel está cubierta por todos los lugares. Si te miras lo que es parte del muro de los lamentos, ya establecieron la Hanukkah de 9 brazos, ya la pusieron junto al muro de los lamentos, hablando del milagro que había sucedido y cómo Yahweh había entregado una gran victoria y cómo el pueblo se tuvo que levantar, cosas que ya hemos hablado, que ya les he predicado anteriormente. Pero a pesar de todo eso, de lo que Israel está enfrentando, hace unos días, hace 2 semanas, salía un noticiero donde Irán daba un llamado o un comunicado para Israel, y hablaba respecto a cómo Israel era un cáncer que tenía que ser exterminado. Cómo esa pequeña tierra, cómo Israel ahorita está siendo bombardeado por muchos lugares, muchas partes están citando a Israel, las declaraciones de este hombre de Irán, hablando respecto a Israel y cómo se encuentra sitiado y rodeado de tantas cosas, Israel, pero cómo en medio de todas esas luchas y todas esas aflicciones, miraba una fotografía donde muchos o algunos habían tomado lo que eran las partes de los bombardeos, de los misiles que habían caído, y parte con ello estaban realizando lo que eran las januquías, tomando los fragmentos de todo ello y haciendo januquías y poniendo fotografías y todo. Y sabes que el llamado que es para nosotros de poder entender que aún en medio de las luchas, de las dificultades, de las adversidades, voltea con la persona que está a tu lado y dile: en medio de todo ello y a pesar de ello, tenemos que mantener la esperanza y la confianza puesta en Yahweh. Porque si tú miras ahorita, aunque hay bombardeo siempre, Israel está sitiado, hay una gran dicha y una gran alegría sobre el pueblo, porque está próxima esta celebración de Hanukkah. Cómo a pesar de ello han podido mantener su ánimo, su estima, a pesar de las declaraciones que Israel es un pequeño pueblo y que
lo consideraba, ¿verdad?, como un cáncer que tenía que ser exterminado, arraigado, y aún en medio de todas esas circunstancias ya pusieron lo que es la Hanukkah, el muro de los lamentos, a pesar de todos los misiles, todo lo que han hecho. Y sabes, Hanukkah habla acerca del milagro que sucedió. No fue realizado únicamente por Elohim, por Yahweh. Fue un milagro en el que, si tú vas a la historia y a tiempo atrás, fue algo que Yahweh entregó una gran victoria, pero fue una victoria que Yahweh entregó, pero en la que su pueblo o parte de su pueblo tuvo que participar. En medio de las victorias que Yahweh nos da, tú y yo tenemos que involucrarnos y pararnos firme y tomar una decisión en nuestras vidas de buscarle a Él, seguirle o decidir estar parados y no hacer nada. ¿Cuántos entendemos eso? Fue una milagro. Si tú miras la victoria del pueblo de los macabeos por la familia de Matitillahu y sus hijos, que pudieron levantarse en armas y pudieron levantarse, y aún en muchos de los escritos que tú y yo no tenemos en nuestras escrituras, por escritos de Flavio y Josefo, en el libro de los Macabeos, hay citas que son tocadas y hablan referente cómo este hombre se paró y habló a todo el pueblo de Israel que no renunciaran ni que se pararan, que el mismo Dios, el mismo Elohim que había liberado al pueblo de Israel en el desierto y había traído una libertad, era el mismo Israel que ellos confiaban para que trajera victoria y Yahweh se pudiera apiadar y tener misericordia de ellos. Todo lo que tú y yo vemos y las victorias que ellos realizaron no únicamente fue la victoria de Yahweh sobre el pueblo enemigo, pero los macabeos jugaron un papel muy importante, principalmente al de derrotar a los griegos, a los sirios, y en el papel, ese campo de batalla fue una ayuda, si tú quieres, ya divina. Fue una ayuda divina, pero también una determinación del coraje de un pueblo que decidió levantarse y pelear por sus batallas. Es lo mismo, si tú quieres, el mensaje de Hanukkah, por donde quisieras mirarlo, y no voy a entrar en ello, pero quiero hablar lo que es el concepto de esta festividad. Es lo mismo y las mismas batallas que tú y yo enfrentamos. Cuando tú miras la historia de Jacob siendo un hombre que se le consideraba, dice la palabra, que Jacob salió tomado del carcañán del tobillo de su hermano. Si tú miras un poco más en la historia, se considera quien había sido concebido en el vientre de su madre había sido Jacob. Mas sin embargo, por la fuerza de Esaú, cuando salió primero. Por eso es que Jacob salió tomado del tobillo de su hermano. Habiendo la historia o parte de ello, como desde el comienzo, desde la historia, en cierta manera Jacob de alguna manera fue pisoteado. Cuando tú miras la vida de Labán, y se fue y huyó porque engañó a su hermano, su padre, y se acercó a él y fue a la casa de Labán y se acercó a Labán y trabajó por 7 años por una mujer. Y luego, en lugar de darle la que era de él o la que él había escogido, Labán le dice: ¿sabes una cosa? En mi tierra no es de esta manera. Primero tienes que llevarte a esta para que puedas llevarte la segunda. Y por amor a ella dice que volvió a trabajar otros 7 años. Nos hablan las luchas del conflicto y como, si tú quieres, las injusticias que Jacob estaba pasando a lo largo de su vida. Si tú miras, es algo comparativo en nosotros. Para los psicólogos hay 2 maneras. Para los psicólogos hay 2 maneras de enfrentar la realidad de este mundo en el que tú y yo vivimos. Número 1, nos quedamos parados diciendo que si Yahweh tiene un plan y un propósito, yo me voy a quedar parado, y si es su voluntad y su deseo del que Él desea realizar algo y hacer algo, que sea Él que lo haga, yo simplemente me quedaré esperando y viendo lo que Él va a hacer. O número 2, huir del medio de las circunstancias, de los problemas, y siempre huir en toda la vida. Y sabes una cosa, no podemos rehusar. Si tú y yo confiamos en Yahweh, no podemos únicamente pararnos y decir que si Yahweh va a hacer algo, que lo haga y yo no tengo nada que hacer. Hay muchas cosas que tú y yo podemos hacer, que es el de levantarnos, creer y poner nuestra confianza en Él, de orar y de interceder por nuestra casa, por nuestra familia, por nuestros hijos, para que el favor de Yahweh sea visto sobre cada uno de nosotros. Y nunca puedo rehusar y huir en medio de las circunstancias.
Porque en el momento que yo huyo de las circunstancias, de los problemas, de las aflicciones que vienen a mi vida, únicamente me voy a encontrar con la realidad que a donde quiera que yo vaya, mis problemas, mis circunstancias, mis aflicciones me seguirán a donde quiera que yo vaya. Porque la solución no es huir de los problemas, no es huir de las aflicciones, es el hacer frente a los problemas, a las aflicciones que vienen en nuestras vidas, creyendo y confiando que de Yahweh es la victoria en medio de todas las cosas. Porque no podemos huir de las situaciones. No puedo levantar mis manos en oración y levantar mi puño en queja, en señal de queja delante de Yahweh, diciendo: Yahweh, ¿por qué todas estas cosas me suceden y me acontecen a mí? ¿Dónde estás tú? Yo que te busco, yo que te sirvo. Porque hay algo que todos nosotros tenemos que hacer. Primeramente, confiar en Él, pararnos firme y sabiendo que de Él vendrá la victoria. Que no pase, suceda lo que suceda, pase lo que suceda, algo bueno saldrá en medio de todo ello. Pero si Yahweh va a hacer algo y va a hacer una obra divina, Yahweh quiere la participación de cada uno de nosotros. Eso es Hanukkah. Lejos, si tú quieres de encender las velas, del reconocer los milagros, estoy hablando lo que es el significado de ello. La vida de Jacob, cuando tuvo que enfrentar sus luchas, sus problemas, sus aflicciones, te lo vuelvo a repetir, eran dos formas en las que psicólogos pueden reconocer que se puede enfrentar o lidiar con el mundo: luchar o escapar. Al encontrarte en medio de una situación de lucha, de conflicto, o de superarlo, o escapar, huir y resignarte a esa situación. Sabes, una vez escuché, y es una gran realidad, lo peor que tú y yo podemos hacer, voltea con la persona que está a tu lado y dile, es hacer nada. Te estoy hablando que hay momentos en los que tú y yo tenemos que esperar, aguardar en Yahweh. Pero también si Yahweh va a hacer las cosas, yo necesito pararme firme, creyendo y sabiendo que Él lo hará. ¿Cuántos entendemos eso? Muchas veces puedo decir, Yahweh va a hacer, y porque Yahweh va a hacer, no oro, no busco, no intercedo, no clamo, y únicamente me quedo esperando. Si Él va a hacer, que lo haga. Y si Él tiene un propósito, que Él haga su propósito. Pero Yahweh desea mirar y de ver que nuestros corazones. ¿Cómo tú y yo obramos en medio de las circunstancias? Dice la palabra de Yahweh, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Elohim para destrucción de ¿qué? De fortalezas. Y hay algo muy grande que tú y yo sí podemos hacer, que aún en medio de nuestras luchas, de nuestras aflicciones, de nuestras preocupaciones, tú y yo podemos levantar nuestra voz en clamor delante de Yahweh para que Él nos escuche. ¿Cuántos decimos amén a ello? Eso es una realidad. Cuando Jacob se enfrentó a su situación, todo el tiempo anduvo huyendo, huyó de su hermano que le quería quitar la vida. Tuvo que huir porque había engañado a su padre. Tuvo que huir por muchas cosas. Pero sabes una cosa, tuvo que salir de la casa de Labán cuando Labán la había engañado y trabajó 7 años y salió de aquel lugar y se encontró con una realidad en su vida. Había huido de la vida de Esaú, pero nuevamente Esaú le volvía a perseguir. ¿Cuántos hemos leído esa parte? Venía al encuentro de él para quitarle la vida. ¿Cuántos podemos mirar que el huir de nuestros problemas no es la mejor situación? Que Yahweh tenía su plan, su propósito, es una verdad. Y si tú y yo lo buscamos, vamos a entender el gran propósito que Yahweh tenía. Pero tuvo que llegar un momento en su vida, Jacob, en el que tuvo que enfrentar su realidad, sus luchas, y poder enfrentarse a la mayor batalla que iba a tener en su vida. Donde dice la palabra, dice que salió al encuentro un ángel y le dijo, déjame ya porque raya el alba. Y Jacob le dijo, no te dejaré hasta que no me bendigas. Y en aquel momento y en aquel instante, dice que el ángel tocó su muslo. Y desde ahí para entonces, dice la palabra de Yahweh, dice que Israel o Jacob, número 1, quedó cojo. Su realidad, de su perspectiva, cambió. En aquel lugar se le dijo, no te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has peleado con Elohim y has vencido. Y número 2, la marca que Yahweh había puesto sobre el muslo de este hombre era para que pudiera recordar toda su vida
que había tenido un encuentro con Yahweh. Los niños pueden pasar, ¿verdad?, al salón de clases. Que había tenido un encuentro con Yahweh. Y a donde quiera que él fuera, a donde quiera que él se dirigiera, ¿sabes una cosa? Jacob jamás podía huir de sus problemas, de sus aflicciones, aún de su propia vida, porque tenía una marca sobre su vida. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuántos hemos sido marcados por él? ¿Cuántos de nosotros el Padre nos ha marcado? Y esa marca que tú y yo tenemos es una marca de un compromiso y de un pacto que no podemos rehusar y no podemos huir de nuestras vidas, ni aún de nosotros mismos, sino antes bien tenemos que enfrentarlas y tener que dar la cara en medio de todas las cosas, porque de Yahweh es la victoria. En medio de todo. Esa lucha representa todo para nosotros, mucho. Para nosotros es el poder reconocer que siempre habrá una lucha en nuestro interior, siempre. La parte que ellos tuvieron la victoria fue la dedicación del templo, por cuanto el templo había sido profanado por el pueblo asirio. Habían sacado todos los utensilios, habían metido tantas cosas inmundas, y se tuvo que levantar este hombre junto con toda su familia para poderse levantar en armas y pedir que Yahweh tuviera favor de ellos, que les diera el favor para poder derrotar a ese ejército enemigo. ¿Sabes qué nos habla para nosotros? El tenernos que levantar muchas veces, de dedicar nuestras vidas, nuestros corazones, nuestro templo, para que de este templo pueda salir su luz y esa luz pueda brillar en medio de cada uno de nosotros. El templo estaba totalmente destruido. Si tú le quieres mirar, Hanukkah muy sencillamente habla un mensaje en el que todos los días tú y yo tenemos luchas. Y Hanukkah principalmente, o lo que se le llamó a Hanukkah, la dedicación del templo, lo que había sucedido, fue principalmente por un motivo, de unos hombres que tuvieron que levantarse para defender su fe en medio de un conflicto y de un mundo que estaba en tanto caos. En esta hora tú y yo tenemos que levantarnos firmes, creyendo en Yahweh, peleando nuestras batallas, nuestras luchas, porque siempre habrá una lucha entre las tinieblas y lo bueno, entre la luz y las tinieblas. Y si queremos que esa luz pueda prevalecer en medio de cada uno de nosotros, tenemos que resistir y pararnos firmes y creyéndole a Yahweh en todo momento. ¿Cuántos entendemos eso? Eso es para nosotros. Y eso, si tú quieres, mañana el pueblo hebreo, el pueblo judío estará celebrando todo ello. Y más de nada y de entrar en tanto detalle, únicamente es poder entender el significado de esa festividad y de poder saber que siempre va una lucha y que así como tuvieron que levantarse esos hombres, ese hombre y su familia y sus hijos, es la misma manera y el mismo propósito que tú y yo tenemos que tomar ahora. De levantarnos, de pararnos firmes, creyéndole a ¿quién? A Yahweh. Si la luz en nuestros corazones, amados, se apaga, y no te estoy hablando únicamente por el propósito de Hanukkah, si esa luz se apaga en nuestras vidas, dejaremos de alumbrar, dejaremos de brillar, y la luz que es de Yeshua no llegará a los hombres. Por eso Yeshua, cuando habló a sus discípulos y les dijo, ustedes son la luz del mundo, y nadie enciende una lámpara y la pone debajo de una mesa, sino arriba de la mesa, para que alumbren a todos los que están en la casa. Si esa luz en nuestras vidas deja de brillar, no habrá salvación para nuestras casas, no habrá salvación para nuestras familias, porque el propósito que esa luz pueda brillar y en cada uno de nosotros es con el fin de que cuando esa luz brille, no nos miren a nosotros, miren a Yeshua por sobre todas las cosas. Por eso Yeshua dijo en el libro de Juan, dice, cuando yo fuera exaltado y levantado, dice, todo hombre volverá hacia mí. ¿Qué es lo que significa? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, en nuestras vidas y en nuestros corazones debe de habitar esa luz de Yeshua. Esa luz que pueda alumbrar a
todos los que están en nuestras casas, a todos los que están en nuestras familias, a nuestros alrededores, que donde quiera que tú y yo vayamos, si estamos en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, en el lugar que tú vayas, en el lugar que tú te desenvuelves, en el lugar que Yahweh te ha puesto para solventar, para traer el sustento para tu vida, en medio de ese lugar nuestras luces o nuestra luz debe de brillar en medio de todo. ¿Cuántos entendemos eso? Cuando hay luz, déjame ponerlo de esa manera, donde está la luz, un poco de luz disipa toda tiniebla, todo lo que es oposición. Cuando esa luz brilla y esa luz es metida en nuestras casas, en nuestros hogares, por más caos, por más aflicción que pueda haber, esa luz disipa toda tiniebla. Y cuando tú y yo podemos cargar y portar esa luz en nuestras vidas y en nuestros corazones, las cosas cambiarán, nuestras familias se entregarán, muchas cosas sucederán ¿a dónde? A nuestro alrededor. Porque no nos mirarán a nosotros, sino que mirarán a Yeshua, que vive y muere en cada uno de nuestros corazones. Amén. Amén. Vamos al libro de Génesis. Déjame brincar un poquito para poder terminar parte con el mensaje que nos habíamos quedado. Entonces vemos cómo el propósito de Yahweh era que Adán pudiera cargar la imagen y la semejanza de Yahweh, de poder, recordemos, vamos a entender una cosa, la gloria de Él es la imagen o la presencia de Yahweh manifiesta ¿dónde? En nuestras vidas. ¿Estamos claros bien hasta ahí? Vamos bien. Entonces, si tú y yo hablamos de la gloria de Yahweh, estamos hablando de la imagen, de la presencia de Yahweh manifiesta sobre la vida y el corazón de cada quien. De nosotros. Dice la palabra en el libro de los Salmos, dice, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él, para que lo visites? Dice, lo has rodeado de tu gloria, de tu favor y lo has coronado. Entonces podemos entender que cada uno de nosotros es llamado a cargar la presencia de Yahweh, ¿dónde? En nuestras vidas. No somos parte de las demás naciones, no somos parte de todos los pueblos, pero tenemos un gran propósito en el cual Yahweh nos ha coronado de su estima, de su gloria y de su honra. ¿Cuántos lo entendemos? Voltea con la persona que está a tu lado y dice, sobre tu vida hay un llamado muy especial. Tú eres portador de la imagen y de la presencia de Yahweh en tu vida. Y a donde quiera que tú y yo vamos, Él desea que esa presencia y esa imagen tuya lo podamos llevar a donde quiera que tú y yo vayamos. Entendiendo este punto, entonces, vemos cómo el hombre pecó, Adán pecó, se escondió de la presencia de Yahweh porque entendió que estaba desnudo y Yahweh le dijo, dice, ¿quién te dijo? Dice que estabas desnudo, porque cuando Yahweh se presentó y le habló a Adán tuvo miedo y dice la palabra que se escondió cuando escuchó la voz de Yahweh, porque se había dado cuenta que estaba desnudo. Se había dado cuenta, Yahweh le dijo, dice, Adán, dice, ¿quién te dijo que te encontrabas desnudo? Ya lo leímos la semana pasada y vemos todo eso complica. Vemos cómo Yahweh primeramente lleva a que Adán pudiera reconocer su acción y su situación. En ningún momento Yahweh vino y le dijo a Adán, ¿qué has hecho? ¿Cuántos entendemos eso? Que para que pueda haber un perdón, déjame poner esto de una manera. El primer sacrificio que Yahweh hizo, lo hizo con ellos. No dice exactamente que hizo un sacrificio, pero dice que los cubrió con pieles de animales. Significa que si hubo pieles de animales, tuvo que haber un sacrificio para que pudieran estar esas pieles de animales con las cuales los pudo cubrir. ¿Cuántos entendemos eso? De algún lugar tuvo que haber provenido la piel de los animales. Número 2, Yahweh desea que tú y yo reconozcamos nuestras acciones, nuestras fallas y aún nuestros pecados. Yo puedo señalar tu pecado, tu culpa, que número 1 estaría mal, yo no puedo juzgarte. Y número 2, si yo te lo señalo, tal vez tú no te arrepentirás por tus pecados. ¿Cuántos entendemos eso? Porque dice la palabra de Yahweh, dice que el Ruach HaKodesh es aquel que convence de pecado y de ¿qué? De juicio. Cuando eso viene por dirección del Ruach y Yahweh nos lo muestra y nos lo revela y nos lo enseña, entenderé que mis acciones están mal delante de Yahweh. ¿Qué es lo que Yahweh hizo con Adán? Adán, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Lo llevó en cierta manera ¿qué?
a reconocer lo que había hecho. ¿Y qué es la respuesta de Adán? En lugar de decir, Padre, perdóname porque hice lo que tú me dijiste que no debería de hacer, ¿qué es lo que dice? La gran ayuda idónea que me diste. Ya no le dijo Eva. Dice, la mujer que tú me diste, o sea, ya no era ni su esposa, ya ni era Eva, ya no era nadie, era la mujer. Estaba muy enojado. Y las mujeres no se quedan atrás, ¿verdad? También, para toda la mujer también que dijo. Y yo no fui, sino que fue la serpiente. En otras palabras, nada pasó porque pues todos fuimos engañados y algo sucedió porque fuimos engañados. La culpa siempre va a recaer ¿sobre quién? Sobre cada uno de nosotros. Nadie tiene la culpa de nuestros hechos, de lo que me sucede, de lo que me pasa a mí. Tú no tienes la culpa. Tal predicador tiene la culpa, mis papás tienen la culpa, mi mamá, mis hijos tienen la culpa. Nadie tiene la culpa. La culpa la tenemos. Perdón. La culpa la tenemos cada quien. Cada uno de quién? De nosotros. Tú no eres responsable por lo que me sucede a mí, por lo que me sucede a mí, porque cada uno tendrá que aprender a lidiar con sus luchas, con sus batallas, en medio de todo ello. Y lo que nos sucede, muchas veces nos sucede porque es el resultado de ¿qué? De nuestras acciones. Si yo me aparto del plan y del propósito de Yahweh, habrá una consecuencia. Habrá una separación entre Elohim y ¿quién? Y nosotros. Y esa separación traerá que muchas veces una culpa en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y esa culpa me hará pensar y me hará sentir que Yahweh no está conmigo, que Yahweh me abandonó, que Yahweh no tiene cuidado de mi vida. Pero no es que Yahweh no se haya acordado de mí, no es que Yahweh me haya abandonado, sino que esa acción mía trajo una separación entre ¿quién? Entre Él y yo. Y por lo tanto, si hay una separación o un distanciamiento, no hay una confianza en la que yo me pueda acercar confiadamente delante de su trono o delante de su presencia y poderle pedir algo en oración o en clamor delante de Él. ¿Por qué? Porque hay una culpa dentro de ¿quién? De mí. Por eso 1 de Juan capítulo 3 dice, amados, dice, y esa es la confianza que tenemos delante de nuestro Elohim. Dice que si guardamos todos sus mandamientos, dice, todo lo que pidamos es nos lo concederá. Dice, porque, dice coma y porque, punto o porque. Dice, guardamos sus mandamientos y esta es nuestra confianza, dice, que tenemos en Él, que si nuestro corazón no nos inculpa. ¿Qué es lo que nos inculpa? ¿Qué es lo que me hace sentir que no soy merecedor? La culpa que puede haber ¿dónde? En mi vida, en mi corazón. Y por tanto muchas veces no hay una confianza en mi vida para poder creer por lo que Yahweh hará. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Sí voy bien explicándome? Te voy a dar un ejemplo. Si yo no tengo tanta confianza que Yahweh te puede sanar, y tú estás pasando por un problema, por una circunstancia, o por un problema, o no sea por una enfermedad, puede ser por provisión, por algo más, por sustento, por lo que tú quieras. Yo puedo acercarme a ti y muchas veces te puedo decir, pues ¿sabes qué, hermano? Pues vamos a orar a ver qué sale. Porque ni yo estoy tan seguro de la fe que tengo, ni tú tampoco la tienes tan segura, y vamos a orar y vamos a creerle al Padre a ver qué pasa o a ver qué sucede. No es de esa manera, porque eso está mostrando nuestra falta o nuestra culpabilidad de que no estoy tan cerca de Yahweh, por tanto no estoy tan confiado y creyendo que Yahweh hará, que Yahweh te sanará, que Yahweh proveerá tus necesidades. Porque cuando está esa confianza puesta en Él, pase lo que pase, suceda lo que suceda, es una promesa, es un pacto que Él está entre Él y nosotros, que si tú y yo guardamos su palabra, sus mandamientos, confianza tengo para pedir conforme a qué, a su voluntad. Y pedir por provisión es su voluntad, pedir por sanidad es su voluntad, porque la palabra
palabra de Yahweh dice que por sus llagas hemos sido nosotros sanados. Por tanto, si mi confianza está puesta en Yahweh, puedo acercarme y decir, ¿sabes una cosa? Vamos a orar y vamos a creer que Yahweh hará, porque sabes una cosa, el único propósito que Yahweh ha tenido en medio de todas estas, dice la palabra, que es para que Él sea glorificado, para que Él sea exaltado, y dice su palabra que por sus llagas hemos sido nosotros sanados. Vamos a orar y dice su palabra que pondríamos manos sobre los enfermos y los enfermos sanarían ya en el nombre de Yeshua. Yo creo que Yahweh te sanará y Yahweh te levantará del medio de ese lugar en el que tú te encuentras. Pero si no está firme mi confianza, me acerco dudando. ¿Cuántos entendemos? Y la palabra de Yahweh dice el libro de Santiago, dice, no piense, dice el hombre de doble ánimo. El hombre de doble ánimo es un hombre que está un día comiéndose las cosas de este mundo y al día de mañana ya está en la peor derrota. O es una persona que fluctúa, dice que es como las olas del mar, que vienen y van. Es alguien que fluctúa, que un día puede tener su confianza bien puesta y el siguiente día de ese hombre ya no existe nada. O de esa mujer ya no existe nada. Por eso la palabra de Santiago dice, no piense que el hombre de doble ánimo, dice, recibirá cosa alguna de ¿quién? De Yahweh. Porque su confianza en parte no está puesta en que Yahweh hará o que Yahweh proveerá el día de mañana. Porque ¿qué es fe? Yo una vez te compartí, ¿qué es la fe? La fe no es algo, una fuerza intrínseca que nace dentro de nosotros y que puedo, perdóname la expresión, y que puedo hacer como algo, como pujar y creer y ceñir mis manos y apretar todo mi cuerpo, decir que algo sucedió y porque algo sentí, algo pasó. Y muchas veces a gente le sucede, déjame decirte, porque su fe puesto en ello. Pero muchas veces no sucede porque fe es que fidelidad, emuná a los caminos de ¿quién? De Yahweh. Emuná viene de la palabra maná, que es afirmar, confirmar. Es creer lo que Yahweh ¿qué? Ha dicho. Por tanto, si yo tengo fe, yo creo y yo me fortalezco, es fortalecerme, tomarme de esa palabra. Por eso cuando estaba el hombre mendigo junto a la puerta de las aguas y se acercó uno de los discípulos y extendió su mano para que le diera una limosna y le dijo, no tengo oro ni plata, dice, pero lo que tengo, ¿qué? Te doy. Y al instante, dice la palabra, que ese hombre tomó, ¿qué? Su mano. Ese hombre tenía fe, una fidelidad ¿en quién? En Yahweh. Por lo tanto se fortaleció, se tomó de esa palabra y se levantó, porque si no hubiera tenido fe, se hubiera quedado donde mismo. ¿Cuántos entendemos? Es tomar una acción. Yo no puedo decir que Yahweh tiene el control de todas las cosas si en medio de las circunstancias que me invaden, que me llegan a mi vida, todo se desmorona, o inmediatamente en el que los conflictos llegan, salgo, y no quiero que me entiendas, a buscar la ayuda de todo quien me pueda echar la mano, y no principalmente de quién, de Yahweh. Si tú miras la vida de Ezequías, cuando vinieron Sennacherib y todos los demás para entrar en guerra con ellos, para entrar en guerra, y cómo trajo palabras negativas en medio de todo el pueblo, enfrente del pueblo, en medio de los sacerdotes que se encontraban en aquel lugar. Dice, si tú miras y continúas leyendo la historia en el libro de Reyes, Crónicas, en el libro de Isaías, dice cómo la palabra de Yahweh dice cómo Ezequías tomó las cartas que había recibido de Sennacherib y las llevó delante del profeta Isaías, delante del altar. Y en ese lugar las entregó y las puso delante de ¿quién? De Yahweh. Cuando los problemas vienen y las circunstancias vienen en nuestras vidas, lo primero que tú y yo tenemos que hacer es buscar conmigo ¿a quién? A Yahweh. Es de buscarle a Él, pedirle a Él, de venir y derramar nuestras vidas, nuestros corazones delante de Él, delante de su presencia, y decirle, ¿sabes una cosa, Padre? Tu palabra dice que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad.
Yo ya llegué al punto en el que yo ya no puedo, en el que yo ya no soporto, yo ya no puedo cargar con esto. Traté de llevarlo con mis propias fuerzas, con mi carga, pero dice tu palabra que tu poder se perfecciona en mi debilidad. Y cuando yo soy débil, Padre, tú eres fuerte en mí. Y en este momento yo reconozco que el único que puede hacer todas las cosas, que puede traer provisión sobre mi casa, quien puede traer un empleo sobre mi vida, sobre mi familia, el que puede restaurar la unión en mi familia, en mi casa, en mi matrimonio, en mis hijos, eres únicamente quien, tú. Y nadie más. No estoy diciendo que no nos acerquemos y oremos los unos por los otros. Yo lo enseñé el día miércoles y es el de orar los unos por los otros. Pero mi confianza no está puesta en nadie más. Mi confianza está puesta en ¿quién? En Yahweh. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, si hay alguien que nunca te va a fallar, es Él. Yo tengo errores, amado. Soy humano. No soy un Superman, no soy un super sacerdote. Yo tengo fallas, tengo errores. Si te acercas a mí, tal vez encontrarás que tengo fallas y tengo errores. Pero cuando te acercas a Él, en Él no encontrarás falla alguna, porque en Él no se encontró pecado. Él es único. Por eso dice la palabra que Él es nuestro gran fiel y ¿quién? Y sumo sacerdote, que está sentado a la diestra del Padre y el cual intercede por ¿quién? Por nosotros todos los días. ¿Cuántos decimos amén por ello? ¿Cuántos podemos dar un fuerte aplauso? Yo no sé cuántos de nosotros podamos entender eso, pero cuando tú y yo verdaderamente lo entendemos, tenemos una gran dicha en medio de ello. No hay problema, aflicción que tú y yo estemos pasando sin que no hay nadie que pueda estar intercediendo por nosotros todos los días. Estás pasando por una necesidad, ¿sabes una cosa? Él está intercediendo por ti. Él está orando por ti. Estás parando por una situación difícil en tu casa, en tu familia. Él está orando por ti. Él está intercediendo por ti. Él lo está. Porque su ministerio no fue conforme al sacerdocio levítico. Porque el sacerdocio tenía fallas y aquel que tenía fallas, recordemos que entraba una vez al año y quien había pecado y que no estaba bien delante de la presencia de Yahweh, moría. Pero en Él no. Por eso dice la palabra que estamos parados bajo un mejor pacto, establecido bajo mejores promesas, porque por medio de la sangre redentora de Yeshua, porque ahora no es por medio de los sacrificios de animales, sino es por medio de ¿quién? De su sangre, que fue el sacrificio una vez y para siempre, logrando así la redención eterna de nuestras vidas. Si no, imagínate, edificio en la segunda planta, ¿quién se cansa a veces para subir? O quien quien se ejercitó. Dice, no, pastor, ya ni siento el subir, ya. Siento como si voy a la planta de abajo. Pero imagínate subir al segundo piso. Y luego subir y que todavía no hubiera nada de esto y que nada hubiera cambiado y que fuera todavía conforme a los tiempos antiguos. Tal vez serían las circunstancias diferentes. Pero imagínate el venir cargando con un macho cabrío. Y según tu pecado, se huele el animal, ¿verdad? Si el hermano venía con algo chiquito, oh, qué hermano tan santo, casi no pecó. Pero el que venía con uno más grande, oye, hermano, mejor ni lo mires, porque no quiere saber ni lo quiso. Pero gracias que no es así, porque sabes una cosa, hay alguien que pagó el precio por nuestros pecados y logró así la redención eterna de nuestras vidas, y ese alguien fue Yeshua. Que ahora no es por medio de sangre de animales, sino que su sacrificio que Él hizo en medio de ese madero fue suficiente para que tu vida y mi vida fueran perdonadas y fueran rescatadas del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Por medio de Él. Por medio de su sacrificio. Y sabes que el propósito de Yahweh siempre ha sido ese, que el hombre pudiera cargar con la imagen y con la semejanza de Yahweh sobre su vida. Y siempre una vez que el hombre fallaba, que el hombre caía, siempre Yahweh de alguna manera buscaba de levantar a alguien que pudiera levantarse, que pudiera tomar la lucha, que pudiera ser juez. Cuando tú miras el libro de Jueces, caía uno, dice, eran alrededor, si lo cuentas, fueron alrededor de como unos 8 o más de 8.
los que cayeron. Caía uno y lo levantaba otro nuevo, y caía uno y fallaba Israel y luego nuevamente levantaba uno. Siempre el propósito de Yahweh es que su pueblo pudiera cargar con su imagen y con su semejanza. Por eso tuvo que venir Yeshua, para que por medio de Yeshua tú y yo pudiéramos restaurar la imagen de Él en nuestras vidas. Para que podamos ser portadores de ¿qué? De su gloria, de su presencia manifiesta ¿quién? Sobre nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Por eso tuvo que venir. Vamos a Génesis capítulo 3. Entonces vemos cómo su presencia se perdió. El hombre tuvo que caer y siempre Yahweh tuvo que restaurarlo. Apúntalo, y ya lo leímos la semana pasada. Génesis capítulo 3 del 8 al 13. Dice la palabra de Yahweh en el libro de Job, dice que sus propósitos nunca serán distorsionados. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, sus propósitos nunca serán distorsionados. Lo que Yahweh va a hacer, Él lo hará. Lo que Yahweh va a hacer en tu vida, di conmigo, tus propósitos no serán distorsionados. Y aquello que tú irás a hacer en mi vida, tú lo harás. Amén. Nunca serán cambiados. Lo que Él va a hacer, tenemos que orar al Padre y pedirle, Padre, la obra que tú ibas a hacer, tu palabra dice que tu propósito nunca será distorsionado. Y la obra que tú tenías para cumplir en mi vida, Padre, yo te pido que tú la cumples. Amén. Entonces, vamos a entender un poquito. No es todos nosotros somos iguales de la presencia de Yahweh, delante de los ojos de Yahweh, amén. Nadie es menor ni mayor, todos somos iguales delante de ¿quién? De los ojos de Yahweh. ¿Quién aquí se considera guapo? Guapa, bonito, feo. Ya ofendí a todo el mundo, no sé. Oh, pastor, se equivocó, aquí no hay nadie de eso. Pero ¿sabes una cosa? ¿Por qué te lo digo? Porque no es por carismas, amado. No es por un carismato que la presencia de Yahweh se puede manifestar en nosotros. Tal y como Yahweh te hizo y tal y como Yahweh te formó, cuando tú y yo le buscamos a Él, y su presencia está en nosotros, su presencia de Él es la que cautivará, es la que traerá a las personas, es la que los tomará y llamará al profundo de sus vidas y de sus corazones. Cuando los hombres se acercaron, iban en el camino a Emaús, cuando Yeshua había ascendido, iba con los discípulos, dice que iban por el camino a Emaús, dice que los hombres no lo reconocieron, al contrario, muchas partes de las escrituras dice que Yeshua pasaba desapercibido. O sea, que no había algo atractivo en él o algo que llamara la atención. ¿Cuánto estamos entendiendo un poco? Cuando tú miras a alguien de mucha personalidad, imagínate que estamos muchos en un lugar y pasa alguien, yo no te voy a decir atractivo, pero de una complexión robusta, fuerte y alto. ¿No lo vas a notar? Tal vez no dirías nada, pero mirarías hacia arriba y como, ¿y esto? ¿Qué pasó? Lo notarías, pero dice la palabra que Yeshua pasaba desapercibido. ¿Quién dice que Yeshua era guapo? Que era de ojos de color. Que era de pelo lacio, largo, de barba bien delineada, de barba de candado, con ojos de color. Tal vez no me van a decir, pero si no, pastor, si era. Hasta los cuadros, ¿no ve cómo está bien pintado? ¿Sabes qué es la imagen que Roma nos vendió? Porque Yeshua no era así. Vamos a Isaías capítulo 53 y vamos a leer versículo 2. Isaías capítulo 53, perdón, Isaías capítulo 53, versículo 2. Dice, y esto habla acerca de Yeshua, dice, creció delante de él como renuevo tierno, como raíz en tierra seca. Dice, no tiene aspecto hermoso, ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. ¿Cómo era Yeshua? Y si sigues leyendo, habla de él.
Dice, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? Dice, ¿quién se le ha revelado el brazo de Yahweh? El brazo de Yahweh es Yeshua. Dice, y como raíz en tierra seca, dice, no tiene aspecto ni hermoso ni majestad, dice, para que le miremos, ni apariencia para la que decíamos. En otras palabras, no era como David. ¿Qué dice la palabra acerca de David? Dice que David era un hombre ¿de qué? De hermoso parecer, y era un hombre conforme al corazón de quién, de Yahweh. No distingue cómo era. Cuando habla acerca de una persona, describe la semejanza de una persona, pero de Yeshua dice que ni tenía ni apariencia, ni era de hermoso aspecto para quién, para que lo miráramos. Pero había algo en él que cautivaba y llamaba al profundo del corazón de otra persona. Por eso no importa cómo tú y yo seamos. Tal vez no seamos los más hermosos, los mejores parecidos, pero si tú y yo cargamos esa presencia de Yahweh, ellos anhelarán y desearán lo que tú y yo tenemos en nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos? Cuando iba con los caminos por el hombre, el camino de Emaús, le dijeron, dice, ¿acaso? Dice, nadie lo reconoció. Dice, ¿acaso eres tú el único forastero? Dice que no sabe lo que ha acontecido. Dice, que han crucificado al Mesías, dice, y no ha resucitado. Y todos iban angustiados, nadie lo reconoció. Pero dice la palabra, dice que cuando les abrió las escrituras, desde el libro de Moisés hasta los profetas, y todo ello, dice que los hombres lo reconocieron y dijeron, ¿acaso no ardían nuestros corazones cuando nos compartía y nos abría la palabra de Yahweh? ¿Qué es lo que va a hacer que nuestras vidas y nuestros corazones ardan? Esto. Queremos enamorarnos de Él. Aquí está. Y te estoy hablando de un amor puro, santo, delante de su presencia. Dice la palabra en el libro de Apocalipsis, dice, he mirado, he probado, dice, he mirado tu corazón, dice, cómo has rechazado a los que dicen ser de esto, que dicen ser, dice, profetas y no lo son, dice, cómo ardientemente has hecho todas las cosas, dice, pero una cosa, dice, tengo en contra tuya, que has olvidado a tu primer amor. Y tu primer amor es aquel que es dueño de todo de nosotros. Cuando una mujer se acerca a un hombre, y si tú quieres le jura amor eterno por toda la vida, tal vez el hombre pueda ser como es, pero tú dices, ¿y por qué le tiene tanto amor? ¿Sabes por qué? Porque ha sido el amor de su vida, de toda su vida. De igual manera un hombre, y uno dice, ¿y por qué sucede? ¿Y por qué pasa eso? ¿Sabes por qué? Porque hay un amor ciego, si tú quieres, que no logra ver tal vez cómo distinguir cómo es esa persona, pero a pesar de todo, él lo ama y ella lo ama. Ese mismo amor es el que debe de haber en cada uno de nosotros. Un amor ciego en el que no importa qué es lo que Él nos pida, qué es lo que no Él nos demande, pero por ese amor que yo le tengo a Él, yo hago todas las cosas. Si tu palabra dice, Padre, que yo haga esto, yo lo hago. Porque no hay mandamiento tan pesado y tan gravoso para mí. Porque dice tu palabra, dice que aquel que te ama es aquel que guarda tus mandamientos. Y porque te amo, no hay mandamiento que sea tan grande y tan difícil que yo tenga que guardar por ese amor que yo te tengo. ¿Cuántos entendemos? Es en todos nuestros sentidos, amado. Y yo sé que ya está llegando el tiempo. Vamos a Isaías. Y con esto quiero resumir mi mensaje. Todos los pactos que Yahweh hizo con Israel, vemos que fueron los dos pactos a su descendencia, Abraham, Isaac y Jacob. Y te voy a dar las citas únicamente. Dice la palabra, Génesis capítulo 17, versículo 7. Cómo Yahweh es una promesa a la vida de Abraham. Gálatas capítulo 3, versículo 16, dice la palabra que somos simiente de Abraham, que por lo tanto si somos del Mesías, somos simiente de Abraham. En otras palabras, tú y yo, di conmigo, nosotros formamos parte de esa descendencia de Yahweh, de ese pueblo hebreo. Amén. Génesis capítulo 17, versículo 19 al 21, la promesa que Yahweh hizo con Abraham. Génesis capítulo 26, del 1 al 5, la promesa hecha a Isaac. Génesis capítulo 28, del 10 al 15. La promesa hecha a Jacob, la misma promesa pasada de una generación a otra. Apocalipsis capítulo 22, vamos a Apocalipsis capítulo 22.
Versículo 16. Dice, yo soy Yeshua, dice, he enviado a mi ángel a fin de dar los testimonios de estas cosas, dice, para la iglesia, para la asamblea. Dice, yo soy la raíz. ¿Quién es la raíz? ¿Quién está diciendo la raíz? Yeshua. Dice, y la descendencia de David, dice, el lucero resplandeciente, ¿qué dice? De la mañana. Fíjate lo que la palabra nos habla. Tiene una connotación para cada uno de nosotros. Principalmente Él es el Elohim de Abraham. Lo que Yahweh está diciendo, dice, yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, si tú quieres. Y di conmigo, eso no se nos debe de olvidar. Que Él es Elohim por sobre todas las cosas. Que Él es la raíz, dice, y la descendencia de David. Por tanto, tú y yo somos parte o uno juntamente con todo quien, su pueblo Israel. Dice Gálatas que si somos del Mesías, simiente de Abraham, ¿de quién? De Abraham somos del esperma, si tú quieres llamarlo, es la palabra correcta. Es de la cera, del esperma de Abraham, del Mesías. Allí es donde está su pacto para bendecir a su descendencia. Cuando tú y yo estamos dentro de ese pacto y estamos juntamente con Él, eso es lo que nos ha prometido. ¿Cuántos queremos ser bendecidos en esta vida? ¿Y qué es lo que nos hará vivir una vida bendecida? Estar en pacto ¿con quién? Con Él. Si yo saco al Mesías y su forma hebrea, su forma judía tal como Él es, y yo digo es que Él no es así, y yo lo saco de ese contexto y lo dejo fuera de todo el hebreo, estoy sacando de alguna manera mi identidad que está puesta y estoy quedando fuera del pacto que Yahweh estableció. Porque es el medio de Yeshua que Él estableció, ¿quién? Su pacto, ¿para quién? Para con nosotros. Y si tú y yo estamos en pacto con Él, voltea con la persona que está a tu lado y dile, Él tiene cuidado de nuestras vidas. Porque estamos en pacto. Yo te dije, apunta las citas, el pacto que hizo con Abraham, lo hizo con un propósito. Y lo hizo con toda su descendencia, con todos sus hijos. Y por medio de Jacob, toda la descendencia de Jacob, las cuales forman parte de las 12 tribus, de lo cual tú y yo venimos y provenimos de todo eso que se esparció, que se dispersó entre las naciones. De ahí tú y yo venimos. Y sabes una cosa, Yahweh nunca se ha olvidado del pacto que Él estableció para con su pueblo. Vamos a Éxodo capítulo 3 y con esto quiero terminar. Versículo 1. Pasaron tantos años. Si tú lees Éxodo capítulo 2, 23 al 25, dice que fueron tantos años donde el pueblo permaneció esclavo por 430 años. Y mira lo que dice Éxodo capítulo 3, dice, mientras apacentaba Moisés las ovejas de su suegro Jetro, dice, el sacerdote de Madián llevó a las ovejas hacia el desierto hasta llegar al monte de Elohim, a Horeb. Entonces se le apareció el ángel de Yahweh en una llama de fuego, en medio de una zarza. Dice, y viendo la zarza, dice que no se consumía, Moisés pensó, me volveré para ver esta gran visión, dice, para que no se consuma la zarza. Dice, al ver Yahweh, aquí está, dice, al ver Yahweh, dice, en medio de la zarza, y le contestó, dice, he aquí. Entonces él le dijo, no te acerques. Dice, quita la sandalia de tus pies, dice, porque el lugar en el que estás, dice, es un lugar santo. Luego añadió, yo soy el Elohim de tu padre, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice, entonces Moisés cubrió su cara, dice, y tuvo miedo al mirar. Dice, entonces Yahweh ciertamente, dice, entonces dijo Yahweh, dice, ciertamente he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto. Dice, he escuchado su clamor, dice, a causa de sus opresores, dice, pues estoy consciente, ¿qué dice la palabra? De su sufrimiento. Si tú miras en el libro de Éxodo, dice que cuando les sobrevinieron los trabajos pesados al pueblo de Israel y más los oprimieron, dice que clamaron a Yahweh. Y Yahweh escuchó, dice, y se acordó del pacto que había establecido con Abraham, Isaac y con Jacob. Cuando tú y yo estamos en ese pacto, ¿cuánto estamos en ese pacto con Él? Dice la palabra, dice, versículo 7, dice, entonces Yahweh dijo, ciertamente he visto la opresión de mi pueblo, dice, y he escuchado su clamor a causa de sus opresores, dice, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Voltea con la persona que está a tu lado, dile, Él está consciente de tu sufrimiento, de tus aflicciones, de tus preocupaciones. Y nunca te ha dejado y nunca te ha desamparado. Siempre, amados. Y con esta parte quiero terminar.
No importa qué tan grande sea la lucha que tú y yo estemos pasando, que tú y yo estemos viviendo. Pero ese pacto en el cual tú y yo estamos comprometidos con Él, dice la palabra, nunca me he olvidado, dice de ellos. Dice, y he mirado y me he acordado de ¿qué? De su aflicción. Si alguna vez habías pensado que Él te había abandonado, no es así. Aún hasta el día de hoy, no importa que tan grande sea tu lucha, tu preocupación, dice su palabra, dice, porque yo me he acordado de tu sufrimiento, de tu aflicción, de tu preocupación. Y aun cuando tú has clamado y has llorado delante de mí y delante de mi presencia, y has derramado esas lágrimas, dice Yahweh, yo he mirado tu aflicción por mi compromiso y mi pacto que yo hice con Abraham, con Isaac y con Jacob. Así dice Yahweh, nunca te he abandonado, ni nunca te he desamparado, hijo. Aún en medio de tus aflicciones y de tus preocupaciones, yo he estado al cuidado de ello. Yo soy el que ha tomado tus lágrimas y yo soy el que les ha visto. Y así dice Yahweh, porque yo soy el que convertiré tu llanto en alegría, dice Yahweh. Gracias, Padre. ¿Sabes? Ese es el amado. Por sobre todas las cosas, nunca te ha dejado ni nunca te ha abandonado en medio de tu circunstancia. Y si algo nos ha sucedido y nos ha venido a nuestra vida, no es para que levantemos nuestras manos en queja delante de Él y le digamos, Padre, ¿por qué te has abandonado de nosotros? Él no lo ha hecho. Y sabes una cosa, Él tiene cuidado de todas las cosas. Sabes, esta es si tú quieres, Éxodo 3, es como una carta de declaración del Padre para su pueblo. Nunca se ha abandonado, nunca lo ha hecho. Él está consciente de nuestro sufrimiento, de nuestras aflicciones y de nuestras preocupaciones. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu presencia, Padre, por tu palabra, Padre, que nos has traído en esta tarde, en este día. Padre, primeramente, Padre, quiero acercarme delante de ti, Padre, pidiéndote perdón, Padre, si aún en medio de mis sufrimientos, de mis luchas, de mis aflicciones, he levantado mis manos, Padre, en señal de culpa, Padre, tal vez señalando a otros, Padre, o señalándote a ti mismo, de mis problemas, de mis aflicciones. Cuando lo único, Padre, que tú has deseado es ver mi vida y mi corazón como está delante de ti. Perdóname, Padre, si cuando vino la aflicción, Padre, a mi vida y a mi corazón, lo primero que hice fue reclamarte. Y no darte gracias, Padre, porque aun cuando he levantado mi clamor delante de ti, tu palabra dice que nuestro clamor está delante de ti, Padre. Y que por ese pacto que tú estableciste con Abraham, Isaac y con Jacob, y enviaste a tu Hijo para restaurar esa imagen en nosotros, para que entráramos en pacto contigo. Padre, es por medio de esa sangre que estamos en pacto contigo. Y que aun cuando levantamos nuestro clamor, Padre, en súplica, Padre, en rendición delante de ti, tú nos has escuchado. Porque tu palabra dice, Padre, que escuchaste el clamor de tus hijos y la aflicción de ellos. Padre, perdónanos. Porque en lugar de darte gracias por lo que tú estás haciendo y por lo que tú has obrado, hemos mirado circunstancias externas. Gracias, Padre Yahweh, por tu cuidado, por tu provisión en nuestras vidas, en nuestras casas. Tu palabra dice, Padre, que nunca ha habido justo, Padre, que mendigaría pan.
Padre, gracias que en todo has tú proveído conforme a tus riquezas en gloria, que has traído el sustento a nuestras casas, que has tenido cuidado de nosotros, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestras esposas, de cada uno, Padre. Y nunca, Padre, ha faltado el alimento en nuestras casas. Padre, nunca ha faltado, Padre, el podernos poner algo el día de mañana, sino que en todo, Padre, tú lo has proveído. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Gracias que por medio de tu Hijo tú viniste a restaurar la imagen perfecta en nosotros. Para que pudiéramos, Padre, ser portadores de tu gloria, de tu estima y de tu honra. Padre, ayúdanos que cada uno de nosotros pueda ser portador de tu presencia. Padre, y en el nombre de Yeshua, Padre, gracias que estás en pacto con nosotros y nosotros en pacto contigo. Padre, gracias que cuando nos acercamos a ti, con todo nuestro historial, Padre, que veníamos delante de este mundo, tú nos recibiste con tus brazos abiertos. Nos amaste y nos abrazaste y nos diste el derecho de ser llamados tus hijos. Gracias por la valiosa, Padre, salvación que tú nos has dado. Por el milagro que tú has hecho en la vida de cada uno de nosotros. Porque lo que ahora somos, Padre, y lo que otros pueden ver, no es por obra nuestra, sino es un milagro tuyo. Algo que estaba fuera de nuestros alcances, algo que no podíamos hacer por nuestras propias manos, y tú lo has hecho por amor a nosotros, de cambiarnos, de restaurarnos y de darnos una nueva vida. Padre, gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén y amén. ¿Cuántos recibimos palabra en este día? Amén, gracias, Padre. Así es que estemos preparándonos, estemos orando a Yahweh. Y vuelvo a repetirte, y no se te olvide, si en algo puede salirte de este lugar, Yahweh nunca se ha olvidado de ti. Y Él ha mirado tu aflicción y tu clamor. Amén. Que Yahweh te bendiga. Vamos a levantar nuestras manos ahí donde estamos. Padre Yahweh, en el nombre de Yeshua. Gracias, Padre, por haber traído, Padre, palabra a tu pueblo, Padre, a nuestras vidas y a nuestros corazones en esta tarde. Padre, y así con nuestras manos levantadas en señal de rendición delante de ti, te pedimos, Padre, que seas tú quien los bendiga en esta hora. Yevarejeja Yahweh beishbereja, Yaer Yahweh panabeleja, Yishad Yahweh panabeleja, beyasem leja, shalom, beshen Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline tu rostro a ti y ponga en ti shalom en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.